Bueno, bienvenidas otra vez. Continuamos con un equipo que ha preparado la ponencia con muchísima ilusión. Claro, siempre hay una que sale mal, ha sido la mía, o sea que ya no os preocupéis que la vuestra va a salir estupendamente. Nervios fuera y con nosotros juego animal. Aprendizaje basado en proyectos en educación infantil. Yolanda Pérez, Yoli Play, Yoli Infantil. Cristina Urriel, Cristina Martínez y Sandra Pérez. Todos vuestros. Venga, ¿hay nervios? No. Buenos días, gracias por venir a vernos. Somos Cristina, Sandra, Yoli y Cristina, que la tenemos allí con la cámara de fotos, que es una parte súper importante del proyecto, aunque no está aquí. Y os vamos a contar un proyecto que hemos hecho con niños de primero de educación infantil en el segundo trimestre en el Colegio Foro Romano de Cuarto de Huelva. Bueno, un poquito por contextualizar el proyecto, os queríamos contar un poco cómo trabajamos nosotras por proyectos en el aula. Yo creo que lo más importante cuando trabajamos por proyectos es no perder nunca la perspectiva de que los niños deben ser los protagonistas, aunque consideramos que hay muchas maneras de trabajar por proyectos. Creo que hay que tener en cuenta mucho el contexto en el que trabajamos. Nosotras venimos de un cole grande, en este momento somos 3 vías, pero hemos llegado hasta ser 6. Y entonces hemos buscado nuestra manera de hacer los proyectos. Para nosotros es súper importante trabajar en equipo. Creemos que si los niños tienen que trabajar en equipo, nosotros también. Entonces, pues hemos buscado la manera que podamos potenciar eso. Cuando elegimos un proyecto, el tema general lo elegimos nosotros, pero sí que intentamos que sea un tema muy general para que realmente luego los intereses de los niños, las preguntas y todo lo que pueda ir surgiendo se pueda ir metiendo en el proyecto. Quiero decir con esto que vais a ver que es un proyecto que se ha llevado a cabo en 3 clases, pero que hay cosas que pueden ser diferentes porque los procesos pueden ser diferentes en las distintas aulas. Es un proyecto bilingüe, luego mi compañera Sandra, que es la maestra de inglés, os contará cómo lo ha llevado ella a cabo. Y bueno, pasa, que ya... Los ejes de nuestro proyecto, de este y de los siguientes, son el aprendizaje basado en el juego. Cuando nosotros nos planteamos trabajar un proyecto, nos planteamos primero qué tema trabajar y también nos planteamos qué producto final va a tener ese proyecto. Ese producto puede ser de muy diferentes maneras que normalmente pues, tiene que ver pues, cómo está programado el proyecto. En este caso, este proyecto que os vamos a contar va a finalizar con un juego que elaboran los propios niños, que será un juego de mesa que ellos se llevarán a su casa. El aprendizaje es basado en proyectos, como os he contado, el trabajo en equipo. Creemos que cuando trabajamos por proyectos hay que tener muy en cuenta los espacios. Los espacios deben y cambian y en todos los proyectos pasa. Y también creemos que es muy importante respetar los procesos individuales de los alumnos y sus intereses. Buenas. Bueno, como veis en este cuadro, hemos querido reflejar nuestra programación, que la tendréis en nuestra página web en una pestaña. Y como veréis aquí, 6 tareas. 6 tareas que quedan resumidas en las 8 inteligencias múltiples y en las competencias básicas. Bueno, yo voy a comenzar con la primera fase del proyecto. Como ya hemos dicho, es un aprendizaje basado en proyectos y vamos a dar prioridad a cómo aprenden los niños y cómo van elaborando ese proyecto. Entre las 3 aulas tenemos un rincón de investigación. En él hemos ido recogiendo todo lo aportado de las familias, todos los libros de investigación y todo lo que va surgiendo a lo largo de todo el trimestre. Además, nos ha servido mucho para que se llevaran preguntas a casa y las trajeran al cole y hubiera interacción entre el cole y el aula. Además del rincón de investigación, otros rincones del aula también se han modificado. Por ejemplo, el rincón de la biblioteca estaba lleno de cuentos de animales y otro de los rincones que nos ha parecido muy motivador y lo hemos introducido este año en el aula es el rincón natural, que como veis está todo para experimentar y para que creen ellos sus propios hábitats de los animales. Como ya he dicho, la investigación es parte muy importante en este proceso.
queremos decir que hay una segunda parte, pero nunca dejamos de investigar. La segunda parte la hemos realizado durante el último mes y medio del proyecto. Hemos elaborado nuestro juego, que primero hemos hecho en el aula, en la asamblea, en gran grupo, donde se han familiarizado con los pictogramas que luego veréis, de todas las tareas del juego. Y después cada uno, como veis allí, ha elaborado su propio juego de mesa. Como ya os hemos estado hablando, hay unas tarjetas de juego que se van a recoger en unas tareas realizadas en los diferentes ámbitos y desarrollo del niño. Hay unos problemas animales, un dibujo animal, una pregunta animal, unas historias animales, sorpresa animal y adivina el animal. Perdón, que me iba. La primera de las tareas es, de las tarjetas, como ya podéis ver aquí, que tiene el color rojo, naranja, es problemas animales. Nosotras, desde un primer momento, como todos ya sabemos, la lógico-matemática en esta etapa es muy importante y estuvimos pensando cómo realizar esas matemáticas. Nuestra forma es unas matemáticas manipulativas y, como veis, hemos realizado todos los contenidos a través de unas actividades manipulativas. Por ejemplo, conceptos matemáticos a través de pictogramas de Arasak, juegos, en este caso, como veis ahí en la foto, era un juego con un tablero muy sencillo, donde tiraban el dado y iban moviendo el animal para que se juntaran los dos animales. Luego también la numeración y el conteo con diferentes animales que teníamos en el aula, la clasificación para los tapones, que luego veréis, seriación con unos animalitos que teníamos también y, muy importante para nosotras, la aproximación al lenguaje de programación con la VIVO. Una vez realizado todo esto, como ya he dicho, las actividades manipulativas de lógico-matemática forman parte de este juego animal, que para reflejarlos de una manera estuvimos debatiendo cómo podíamos reflejarlo y no nos apetecía la típica ficha que todos conocemos y trabajos del 1 y del contar y de asociación de número y cantidad. Entonces pensamos en que ellos mismos podían elaborar ese material manipulativo. Como veis en las tarjetas, los pictogramas que yo os he contado antes, todos los conceptos matemáticos están reflejados. Luego cada niño en su juego animal tiene un cubilete con un dado y unas fichas. Los 10 tapones que también han elaborado, con 10 animalitos que han elegido. Una recta numérica y una baraja que, como veis allí, tiene el número por un lado y la asociación de la cantidad por el otro. Están realizadas por ellos y están con Gomet y están creados por ellos. La recta numérica y, como veis, las tarjetas de juego. La segunda tarjeta de este juego es el dibujo animal. Aquí queríamos desarrollar la expresión plástica, también muy importante en estas edades, y fomentar su creatividad. Hemos realizado distintas técnicas, como por ejemplo el modelado, el dibujo, la pintura y además que pusieran ellos sus creaciones en práctica. Como veis, hemos utilizado como recursos la plastilina, diferentes pizarras que tenemos en el aula y contamos en cada clase de las 3 clases con una mesa de luz muy motivadora para ellos. Para dar respuesta a este dibujo animal, para reflejarlo en las tarjetas, han creado ellos sus creaciones. Queríamos de alguna manera que cuando tiraran el dado y cayeran el dibujo animal y les saliera que tuvieran que dibujar un animal, lo dibujaran a su manera. Pero para ello anteriormente hemos elegido una estrategia para ayudarles un poco, porque ellos no tenían mucha idea. Entonces han ido viendo los modelos paso a paso, se lo hemos ido enseñando, y luego ya, como veis en las creaciones individuales, ellos lo han creado a su manera y han puesto rienda a su creatividad. Nuestra idea, pues vamos contando las tarjetas, os hemos dejado aquí lo que es el juego que ellos se llevaron a casa para que luego lo veáis y verlo un poco más a la práctica. Las tarjetas que luego se llevan a casa no las tienen por qué elaborar como las han hecho en el cole. Por ejemplo, la de adivinar animal lleva un dibujo detrás, pero la idea es que cuando ellos lleguen a su casa, si encuentran un elefante, puedan dibujar con sus papás detrás el elefante como a ellos les apetezca, ¿vale? Les hemos dado estrategias, pero consideramos que cada uno tiene que hacer el modelo individual que él considere. Pasamos a la tercera tarjeta, que es la pregunta animal, y creemos que esta es un poco la tarjeta
del aprendizaje basado por proyectos de siempre, ¿no? No sé si os he comentado antes que es el primer proyecto que hacemos con estos peques, porque el primer trimestre de 3 años consideramos que teníamos que utilizar una metodología un poco diferente. Entonces sí que nos planteábamos mucho cómo vamos a conseguir que los niños pregunten o que sepan qué quieren saber, porque pues estamos acostumbrados a decir que pregunten y qué tal, y tú le preguntas a un niño de 3 años, le pones un vídeo y le dices, ¿qué quieres saber de la vaca? Y dice que come hierba. Ya, pero eso no es lo que quieres saber. Entonces, ellos normalmente hablan en enunciativo y no saben qué es lo que quieren saber. O sea, sí que lo saben. Ellos saben perfectamente lo que quieren saber. Lo que a lo mejor no saben es expresarlo. Entonces sí que nos planteamos mucho cómo trabajar las preguntas. Consideramos que las preguntas deben estar presentes en todo el proyecto. Unas preguntas pueden surgir al principio, pero mientras estás en medio del proyecto, estás en una asamblea y pueden surgir preguntas diferentes. Entonces, las preguntas forman parte siempre del proyecto, no tienen un momento determinado, ¿vale? Por lo cual pueden surgir preguntas en la asamblea, pueden surgir preguntas porque entramos del recreo y hemos visto un bicho que estaba lleno de bichos, según ellos, el recreo durante el proyecto. Entonces, todas las preguntas tienen su momento. Pero también nos planteamos qué estrategias podíamos utilizar nosotras para facilitarles que realizaran preguntas. Entonces, hablando entre nosotras, pues compañera Cris habló que conocía las rutinas de pensamiento, estuvimos investigando y consideramos que la rutina de pensamiento de veo, pienso y me pregunto era ideal para empezar. Y esta es con la que hemos empezado. Estos pictogramas que veis aquí los teníamos en la clase, por lo cual cuando las utilizábamos en clase los niños eran conscientes de que íbamos a utilizar una estrategia para preguntar y para conocer cosas, ¿vale? De esta estrategia lo que sí que vimos muy importante es ponerle un tiempo, porque es verdad que cuando estamos en la asamblea infantil los niños preguntan, pero siempre hay niños más rápidos que otros. Entonces dijimos, en esta estrategia les vamos a dar un tiempo, ellos tienen que estar el rato de pensar pensando, porque también es una manera de dar más tiempo a otros niños, ¿vale? Y luego preguntan, y cuando los niños preguntan pues pueden pasar dos cosas. Puede pasar que sea una pregunta que comen las vacas y te digan pues hierba y lo tengan clarísimo y ya está, pues lo tienen clarísimo, todos contestan lo mismo, pues ya está. Hay otras veces que esas preguntas ellos mismos te dicen, es que hay un libro en la biblioteca que está la vaca, ah pues vamos a verlo, a lo mejor esa fuente de información nos sirve, ya está, ya lo han aprendido. Pero hay otras preguntas que no, hay preguntas que uno piensa una cosa, otro piensa otra, no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces ahí es donde empieza nuestro trabajo de investigación. Pues sí que os digo que en las rutinas de pensamiento, para utilizar las rutinas, hemos utilizado todo tipo de recursos, ¿vale? Las utilizamos con vídeos, con imágenes, con revistas, con todo. Y luego surgen las preguntas. Cuando planteamos este tipo de preguntas que no tenemos ni idea de cómo se responden, nos podemos encontrar como en el caso del principio del proyecto, que nosotras teníamos unas conchas en el rincón natural desde el principio de curso y dijeron, ¿y aquí quién vive? ¿Aquí quién vivía? Y pues yo no lo sé, porque claro, su primera vez yo le contanos lo que tú lo debes saber. Digo, pues yo no tengo ni idea de quién vivía aquí. Entonces, a mí personalmente me encanta este vídeo porque segundo trimestre, 3 años, y uno de los peques dijo, ¿y por qué no lo pones en el blog para que nos contesten los papás? Y dije, wow. Entonces, ahí tenéis la pregunta de ellos, que efectivamente fue al blog, claro. Lo digo yo mucho también, pero... ¿Allí viven los caracoles y los cangrejos en las conchas? ¿Y qué queremos saber, Pablo? ¿Quién vive en estas conchas? Ah. Bueno, a partir de esta pregunta, ellos ya saben que tienen un espacio en el aula, que es su blog, que es para ellos, para las familias, es de todos. Y entonces lo pusimos en el blog y bueno, les cuento cómo nos contestaron enseguida. Por supuesto, tenemos unas familias que han entrado en esto de los proyectos y es una maravilla. Sí que nos planteamos, antes de pasar a las respuestas, como os hemos dicho, todas las tarjetas se las van a llevar a casa y van a jugar con ellas. Entonces dijimos, ¿y cómo hacemos las preguntas? Si les ponemos una pregunta, el niño se va a llevar la tarjeta a casa y no va a saber muy bien qué pregunta es la de esa ficha. Entonces trabajamos mucho la herramienta de pictotraductor. La herramienta de pictotraductor es una maravilla porque tú pones la frase y directamente te la traducen a pictogramas.
y es muy visual, porque lo puedes hacer con ellos en la PDI y ellos ven directamente cómo son las preguntas, ¿vale? Entonces, todas las fichas que llevan una pregunta tienen esta pregunta que la hemos hecho nosotros en clase con ellos y las saben leer perfectamente. Cuando ya tenemos las preguntas, contestamos. Por ejemplo, cuando la de las conchas, una familia nos mandó fotos a clase de los tipos de animales que podían vivir dentro. Otra familia se comió una paella el domingo y entonces las conchas de los berberechos y de los mejillones nos las trajo con plastilina por dentro. Y entonces, pues bueno, la contestamos. Hay otras veces que tenemos que buscar en internet, hay otras veces que tenemos que buscar en vídeos, hay que buscar en libros, siempre. Luego os cuento cómo trabajamos el tipo de los libros, pero el libro es un fuente, si queremos que los niños se acerquen a las letras y a las palabras, pues tienen que saber para qué sirven los libros. Y los libros sirven para investigar. Y después en todos los proyectos buscamos expertos e intentamos entrevistarlos o hacerlo de diferentes maneras. En este caso creíamos que no había mejor expertos que las familias que tuvieran mascotas en su casa. Así que se lo ofrecimos y por supuesto en todas las clases tuvimos visitas y allí tenemos a los expertos de las visitas. La siguiente tarjeta son historias animales. Yo creo que no hay mejor recurso en infantil, por mucho que haya millones de recursos, que los cuentos. Bueno, voy a decir que en infantil no, voy a decir que en todas las etapas. Los cuentos y los libros, ¿vale? En este proyecto lo que nos planteábamos un poco era todo lo que hacemos, queremos que esté en el juego. Entonces los cuentos tenían que estar, de una manera u otra, tenían que estar en el juego. Nosotros contamos cuentos de animales, seguro que ahora a todas os están ocurriendo millones de cuentos de animales. Es un tema que hay obras literarias chulísimas. Entonces contamos muchos cuentos, cantamos muchos cuentos. Intentamos introducir mucho en este proyecto lo que era la retahíla, el folclore popular, el cuando sorteamos en clase que sorteáramos con canciones de animales. O sea, estuvimos intentando buscarnos nosotros nuestro repertorio y pedirles a las familias que nos los trajeran también. Y claro, este trabajo era muy oral. Realmente en 3 años, en infantil, la estimulación del lenguaje oral siempre tiene que estar presente. Entonces también nos planteamos cómo lo íbamos a plasmar en las tarjetas de historias animales. Para hacer esto hemos utilizado una aplicación que se llama Chatterpix, que es muy sencilla y que la pueden utilizar los niños, porque con la tablet ellos eligen cualquier objeto, le hacen una foto, le ponen la boca y cualquier objeto puede hablar, ¿vale? Entonces, en muchas de las canciones que aprendimos o esos refranes, pues los pasamos a vídeos como este. Lo bueno de esta aplicación es que ellos realmente les dicen cómo hacerlo y es muy fácil. Pues la verdad es que son vergonzosos, ya veis que en los vídeos se quedan así, claro, es las primeras veces que los grabamos y bueno, ya lo veis, es muy sencillo. Entonces, para plasmarlo en las tarjetas, lo que hemos hecho es utilizar códigos QR. Estos vídeos los hemos pasado a códigos QR y cuando ellos se llevan la tarjeta a casa, pues tienen el código QR detrás. Hemos puesto allí el canal YouTube Entre Lecturas, porque ya que hablamos de cuentos, es un canal que tiene un montón de cuentacuentos maravilloso. No es por ponerles a ellos el vídeo, que alguno también le hemos puesto, es sobre todo porque da un montón de ideas de cómo contar los cuentos. A mí es que me encanta contar cuentos y me encanta ver a gente contando, entonces tener una opción en internet pues nos ayuda a algunos cuentos contarlos de una manera diferente. La quinta de las tarjetas del juego es la sorpresa animal. Queríamos meter, bueno, a mí personalmente y a mis compañeros, la educación emocional forma parte muy importante también de este proceso. Seguimos con fomentando la creatividad, que nos parece también parte importante, y pensamos qué podemos hacer en sorpresa animal. Pues bueno, se nos ocurrió que podíamos hacer unos retos, cada uno es un desafío, con muchas respuestas. Cada respuesta es válida y todas son diferentes, como ya vais a ver.
indagando un poco e investigando sobre autores de la creatividad. Seguro que conocéis a Herbert Tullier, a mí me encanta. Bueno, pues nos apareció Taro Gomi, que es un autor japonés con unas ilustraciones sencillas, que iba un poco en la línea que nosotras estábamos buscando, que les planteaba un reto y era todo en base a las emociones. Como veis, tiene una colección, que es la colección Garabatos, que cada uno de ellos trata un poco de las emociones. Para dar respuesta a todo esto, porque claro, lo que hablábamos era un poco luego complicado mostrarlo en el juego y que luego pudieran jugar con los papás. Esto sí que se ha trabajado mucho en la asamblea, en gran grupo, y primeramente hemos querido, como ya ha comentado mi compañera, sobre todo hay que darles tiempo a que todos respondan y que por supuesto cada respuesta es válida para todos ellos. Han sido diferentes las respuestas y os voy a comentar un ejemplo para que podáis entender un poco esto. En mi clase una niña padrinó un pingüino, se llamaba Sara, ese pingüino, y les llamó mucho la atención y decidimos pasarlo a las otras clases para contar que había padrinado un pingüino. Bueno, pues se nos ocurrió la idea de coger una imagen de un pingüino y plantear un reto, porque ella nos contó, porque lo había padrinado en los polos, estuvimos un poco indagando todo sobre eso. Y se nos ocurrió qué podíamos hacer, y el reto fue de ellos pensar que ese pingüino, como vive en el polo, tiene frío y cómo podemos ayudarle. Entonces, como veis, ahí una de las respuestas fue ponerle un gorro, pero bueno, como esas, ponerle un gorro, llevarlo a su mamá, hacerle una casita, ir a buscarlo nosotros, cada uno respondió lo que quiso. Entonces, un poquito se pusieron en su piel las emociones cuando ellos tienen frío, que les gustaría que fuera su mamá, que le pusieran un gorro, sobre todo la empatía, que todas las respuestas de los compañeros eran válidas y todo lo que decían estaba bien, y también la empatía con los animales, y por supuesto el respeto y el cuidado de los animales. La última de las tarjetas del juego, como ya hemos ido contando, pues las matemáticas, el lenguaje oral, el dibujo y toda la sorpresa animal. Ahora vamos ya con la última, que se adivina el animal. Queremos, desde 3 años, nos parece que el lenguaje oral es muy importante, bueno, en toda la etapa de infantil, y queríamos también plasmarlo de alguna manera en el juego y que pudieran jugar. Nos fuimos un poquito más allá y aparte de desarrollar el lenguaje oral, quisimos que aprendieran a describir de alguna manera. Y desde las 3 clases reciben estimulación del lenguaje. Decir que todo el material realizado en esas clases ha sido una compañera que está con nosotros por allí. Muchas gracias, Bea. Y pues eso, nos pregunta qué estáis trabajando. Sabía ella que estábamos con los animales y como veis allí estaban soplando no sé si están con pajitas, no, estaban soplando las plumas para rellenar al pajarito que se había quedado sin ellas. Además, frases de los animales, vocabulario y características de ellos. Otro, que pensamos que, como dicen ellos, la vaca, mu, pues otra de las cosas, ¿no? Para describir nos parecía que los sonidos de animales era una cosa muy cercana a ellos. Entonces, una aplicación que también utilizamos era para que aprendieran y adivinaran los sonidos de animales. Por supuesto, las imágenes reales, tanto peluches que hemos recibido, muñequitos pequeños, pero sí que nos parece importante que vean imágenes reales, ¿vale? Para ver sus características, su hábitat, qué comen, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los juegos que les encanta y hemos utilizado para poner en práctica la descripción es un juego de tarjetas, como veis, que el niño se pone la tarjeta aquí en la frente, ella no sabe en este caso qué animal es y los demás, como llaman ellos, les dan pistas. En este caso no sé si era una tortuga, pues eso, tiene caparazón, puede ser acuática, ¿vale? Y la niña muy contenta, siempre lo adivinan los de dentro, ¿vale? En este caso es el juego de Tiger. Bueno, ya sabemos que por esos mundos nos perdemos, pero bueno, supongo que habrá otros recursos de esos. Y aplicaciones y juegos online que durante todo el trimestre hemos utilizado. Para reflejar todo esto, el adivina el animal en las tarjetas y que ellos pudieran jugar, era un poquito difícil porque sí que el lenguaje oral ellos contaban, pero ¿cómo recogemos toda esa información que nos contaban? Entonces se nos ocurrió que reflejarlo de alguna manera en mapas mentales era una buena idea. Entonces una de las aplicaciones que hemos utilizado es Go con QR,
Se pueden hacer mapas muy sencillitos, como veis en este lado, desde imágenes propiamente dichas, imágenes con texto o ya simplemente texto. Y les ha ayudado mucho para después, o sea, decían las pistas y después el animal que ellos adivinaban. Otro que les ha encantado, que es Animal Face, una de las aplicaciones era que ellos se transforman en un animal que habían elegido y ellos quisieron jugar a qué animal soy. Y decían, pues vivo en la sabana, tengo pelo, tengo melena, eso. ¿Vale? Y lo adivinaban. Y además, como ya hemos comentado, las rutinas de pensamiento las hemos ido utilizando y en este caso hemos utilizado el compara-contrasta. Y allí íbamos un poquito también más allá, no nos quedábamos con un animal, sino que íbamos a comparar entre dos para ver sus semejanzas y diferencias. Y aquí os dejamos un ejemplo de cómo describen estos peques de 3 años. Bueno, yo os hablo del área de inglés, un mismo proyecto en 2 idiomas diferentes. Cuando me plantearon mis compañeras cómo enfocar del área de inglés el proyecto de juego animal, lo primero que hice a los niños es acercar con los contenidos y más el mundo animal en inglés. Las 4 primeras semanas fue a través de contenidos de todos los hábitats de animales, tanto la granja, la selva, el bosque y animales del mar. Entonces les di tiempo a ellas que fueran presentando el juego, para que ellos ya, cuando yo enseñara las tarjetas, supieran más o menos qué icono y con qué se relaciona. Entonces he empleado muchos recursos que tenemos todas en el aula, a través de los cuentos primeramente, dramatizando, las canciones, a través del rincón del proyecto que nos hemos servido mucho, y sobre todo pues flashcards, imágenes, y una de las rutinas de pensamiento que hicimos en el aula fue a través del diagrama de Venn, viendo diferentes pues de animales de la granja con el bosque, que algún animal coincidía como el conejo, o patas, que cuántas patas tenía diferentes animales. Hay animales. ¿Qué ha pasado? Me estoy haciendo. Ahora tiemblan los sillones, ¿os tiemblan? Se ha quedado virtual. Ahora no se oye más. ¿Cuántos de animales? Muy bien, así como Bueno, pues lo que os comentaba del diagrama de Venn, que esta vez como otro juego, otra rutina de pensamiento, y hicimos con una de las tarjetas, también empleamos el código QR. Dado que yo también doy el área de psicomotricidad en inglés, pues me quise llevar al aula, a un aula tan grande como la de psico, que da mucha oportunidad de hacer millones de cosas, pues todo lo que hemos trabajado en el aula, transportarlo allí a través de juegos motores, que hay infinidad, a través incluso de los animales que ellos traían, los llevaban a la sala de psicomotricidad para ver si ellos lo que trabajamos de vocabulario lo habían adquirido, y así fue. Y seguidamente, os preguntaréis por qué Sandra ha hecho 4 tarjetas. Pues porque debido al nivel de 3 añitos, la complicidad un poco de algunas, pues elegí entre todas estas 4 tarjetas. Empezamos con el dibujo, ¿vale? Donde ellos tenían que dibujar un cocodrilo, hablamos del cocodrilo, de las características, y luego hicimos Animal Problems, que a través de la tarjeta, la pareja que veis aquí en el suelo, empezamos con los conteos del 1 al 3, reconociendo grafía y cantidad. Perdón.
problemilla ahí con el vídeo que ahora lo he quitado bueno, perdón. Después de Animal Problems, hicimos Animal Question, donde le planteaba la pregunta, como estábamos con slow, fast. Entonces pues dijimos, pues ¿qué animal vas más lento o va más rápido? Que la podéis ver luego allí. Y acabamos con Animal Histories, ¿vale? En el que ya, como yo también estamos con Jollyphonics, pues dijimos que mejor que Snake, la canción de Jollyphonics pues la empleamos para hacer la tarjeta de historia animal. Como podéis ver a continuación, mis chicos en acción. Bueno, y hasta aquí las tarjetas que hemos realizado. Cuando nosotros nos planteamos este proyecto, la verdad es que la idea era que partir mucho de los animales que tenían cerca los niños. Lo primero que hicimos fue visitar el huerto del cole y luego intentar reflexionar mucho sobre los animales que tenían cerca. Como era el primer proyecto, en la segunda reunión, en la reunión del segundo trimestre, intentamos explicarle muy bien a las familias qué considerábamos nosotras como proyecto. La idea a veces no es que ellos traigan un montón de material, que está muy bien si lo traen, pero sí que tienen que entender las familias que la idea es que intentemos que lo que está en el cole salga del cole y lo que está fuera entre. Yo el ejemplo que les puse a las familias es que si iban por la calle y veían una caca de perro, no hay nada más que le llame la atención de los animales que las cacas, ¿eh? Eso ha sido investigado, contado cuentos y de todo. Entonces les digo, oye, si vais por la calle y encuentran una caca, hacerle una foto, mandármela al mail y a ver qué pasa. Entonces son cosas que las familias no caen, que los niños te pueden explicar, porque claro, en 3 años es verdad que necesitan algo visual para explicarte a veces lo que viene de fuera. Y entonces intentamos partir mucho de allí, de mascotas y tal. Pero la realidad era que los niños, muchas de las preguntas que nos hacían eran de las jirafas, de los elefantes, de los cocodrilos, porque les llama mucho la atención. Entonces, como habéis visto, utilizamos bastante las TIC en clase, pero como antes muy bien ha dicho Carol, creo que debemos reflexionar mucho sobre cómo utilizamos las TIC. Hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas siempre con un objetivo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y en qué momento? ¿No? Entonces, hemos utilizado la realidad aumentada en otros momentos y aquí cuando empezaron a salir cocodrilos y tal, dijimos, guau, pues los cocodrilos tienen que meterse en nuestra clase. Y se metieron. Y hemos utilizado realidad aumentada. Hay muchísimas aplicaciones para hacer realidad aumentada. En este caso, nosotros hemos utilizado las más sencillas que hemos encontrado. Por suerte los animales tienen muchos recursos y pues veíamos otras cosas más difíciles, pero dijimos, pero si hay un libro que tiene los marcadores que nos va a traer el cocodrilo, pues ese es el libro que utilizamos. El vídeo que vais a ver lo hicimos con el libro que veis arriba y con los marcadores que tiene el propio libro. Los 2 libros que hay debajo los utilizamos en historias animales porque es realidad aumentada sobre poesías y canciones. Y hasta un alumno de clase, pues ya os digo que es verdad que en el tema de los animales hay materiales muy cercanos a ellos. Un alumno de clase de CRIS nos trajo una baraja. Y para nosotros la realidad aumentada tiene el valor de ver las cosas en volumen y aparte de sentir un poco que sentiríamos ahí si metemos la mano en el cocodrilo. Ya estaba muy contenta, pero... Entonces, la verdad es que al tiempo vinieron unos compañeros a mi clase y los peques les explicaron el proyecto y a mí me encantó cómo les explicaban lo que era la realidad aumentada, porque ellos mismos les dijeron, es que cogemos unos papeles, que ¿cómo se llaman, chicos? Marcadores y los hacemos y tal. Entonces, bueno, aquí veis la selva de nuestra clase gracias a la realidad aumentada. Lo bueno es que, como nosotros conectamos la tablet a la PDI, ellos sí que sienten que están tocando el animal, lo ven, ¿vale? Como lo están haciendo, no solo que les hagamos la foto. Entonces ellos decidían, yo le quiero dar de comer, no, yo voy a meter la mano. No os creáis que todos se atrevieron a meter la mano, ¿eh? Uno decía, yo lo toco, pero... Otro, yo lo toco con los brazos. Pues bueno, ellos experimentaron.
Y después de todo esto, el proceso que hemos llevado ha sido, o sea, el primer mes y pico nos centramos en investigar y en que los niños conocieran los pictogramas de las tarjetas, ¿vale? Cuando realizábamos una actividad les enseñábamos el pictograma y les decíamos qué tipo de actividad íbamos a realizar. Y luego, durante el siguiente mes y pico, lo que hicimos ya es hacer el juego. Mientras teníamos el juego en clase seguíamos investigando y haciendo tarjetas, ¿vale? Pero sí que consideramos que necesitábamos un tiempo al principio para que ellos vieran un poquito el proceso. Llegado ese tiempo, lo que hicimos es hacer el juego en grande en clase. Como veis, el juego son todos los pictogramas de las tarjetas, más alguno que hemos puesto la oca, los dados, para introducirles un poquito en lo que es el juego de mesa y que tuvieran un poquito de motivación y han jugado a la oca con sus papis y tal. Entonces, este juego lo teníamos en clase y jugábamos en pequeño grupo, en gran grupo, y con las tarjetas que ya habíamos elaborado, pues las teníamos en una caja y empezamos a jugar. Jugamos con, pues por ejemplo, tirar el dado, contar, pues es algo complicado al principio. Y bueno, pues empezamos a jugar y la verdad es que el juego les gustó muchísimo. Y posteriormente ellos se han llevado el juego a casa. Todo el trabajo que hemos hecho durante el trimestre, o sea, no hemos hecho otro tipo de fichas, otro tipo de material, sino que todo el trabajo que hemos hecho durante el trimestre es el juego que ellos se han llevado a casa. Lo tenéis aquí y entonces pues dentro del juego está el tablero del juego, las instrucciones del juego, las diferentes tarjetas. Por ejemplo, en las matemáticas, en las tarjetas ellos hacían poco más que poner su nombre a lo mejor y pegar lo que era la actividad, pero una actividad que ellos habían practicado en clase. Si ellos tenían un tablero en clase de un juego que con tapones se tenían que ir acercando, pues luego se lo han llevado con la tarjeta a casa igual. Nuestra idea es que el producto del proyecto sea algo satisfactorio para ellos, que cuando lleguen a casa digan, wow, mira lo que he aprendido y encima te lo voy a enseñar yo y te lo puedo enseñar yo y creemos que el juego pues cumplía muy bien la función. Las familias nos han dicho que han jugado en casa, que estaban encantados y bueno, creemos que esa es la mejor evaluación, el darnos cuenta de que todo lo que han ido aprendiendo pues luego lo han puesto en marcha. Tenemos aquí juegos y luego lo queréis ver. Y como sabíamos que nos íbamos a poner un poquito nerviosas y que nos íbamos a dejar mil cosas, lo que hemos hecho es preparar una página web donde tenéis todos los recursos que hemos utilizado, ¿vale? Por un lado, tenéis en la parte de recursos, allá, tenéis todos los recursos que nosotros hemos recopilado para trabajar los animales. No es que hayamos utilizado todos estos recursos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos antes de comenzar un proyecto es buscar vídeos, información que creemos que pueden ser adecuadas, lo guardamos allí y si en el proceso creemos que esos recursos los podemos utilizar, los utilizamos. Entonces los recursos de arriba, si en algún momento hacéis cualquier proyecto de animal, os puede ser útil. En la parte de abajo sí que hay algunas herramientas de las que os hemos hablado, pues que puede ser útil también para cualquier tipo de proyecto. Y luego en la página web, sí, en la página web encontráis, sobre todo en las tarjetas de juego, veréis allí todas las tarjetas de las que os hemos hablado. Entonces, yo qué sé, dale, me da igual, adivina la pregunta, da igual. Entonces aquí tenéis pues algún vídeo como os hemos mostrado, las tarjetas y los recursos que hemos utilizado. ¿Veis? Los recursos que hemos utilizado en todas las actividades, ¿vale? Pues allí creo que encontraréis más información si algo nos hemos dejado. ¿Sí? Ahí tenéis el Simbalú, que lo tenéis también en la página. Y bueno, sí que os hemos nombrado durante toda la charla, hemos nombrado más de una vez el blog de aula. Nosotros tenemos un blog cada aula y nos parece un elemento imprescindible para nosotras, es imprescindible porque vemos que las familias conocen el proceso del proyecto, porque tú puedes comenzar un proyecto y decirles vamos a trabajar los animales, pero es verdad que nosotros les vamos informando, hoy ha venido tal, nos ha hablado de esto, o puedo poner la pregunta que ha hecho Pablo antes, la puedo poner allí en el blog. Entonces, es verdad que en 3 años lo manejamos mucho nosotros, aunque ya os he dicho que ellos mismos me pidieron que lo pusiéramos en el blog, por lo cual ya empiezan a ver su utilidad y bueno, irá creciendo con ellos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los 3 blogs de aula donde podéis ver que es un proyecto, al final surgen muchos intereses parecidos en las 3 aulas.
pero sí que es verdad que si veis las preguntas sí que son diferentes, ¿vale? Entonces, allí tenemos nuestro espacio para contar cada una nuestro proceso, el que van llevando los peques. Y para finalizar, no os voy a leer la frase porque hemos buscado una frase sobre el juego y hemos encontrado miles. Y nosotras queríamos reflexionar al acabar sobre la importancia del juego, ¿vale? Es verdad que el proyecto que os hemos contado es un juego como muy curricular, con muchos contenidos y pues una manera diferente, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotras reflexionamos mucho no sobre solo este tipo de juegos, sino sobre el juego libre, sobre el juego en el aula, sobre el juego fuera, y entonces, bueno, que estamos ahí con esa reflexión y creo que nos gustaría acabar diciendo pues que debemos seguir reflexionando, también antes lo ha comentado Carol, ¿no?, sobre lo fundamental que hacen los niños, que es jugar. Y una cosa que nos damos cuenta cuando trabajamos por proyectos es que el juego funciona si se lo llevan a sus juegos. Cuando tú te das cuenta que en el recreo están jugando a ser tigres, a hacer con el tal, o ahora que estamos con los piratas, entonces te das cuenta que realmente eso les está llegando. Entonces, si ellos lo demuestran así, es porque realmente es su manera natural, ¿vale? Y que, pues eso, que queríamos acabar dejando esa reflexión allí en el aire. Y os dejamos ya allí nuestro contacto, por si en algún momento queréis preguntarnos cualquier cosa, os podemos ayudar. Y muchas gracias por escucharnos. Fantástico, fantástico. Menos mal que estaban nerviosas, ¿eh? Menos mal que estaban nerviosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta puntual antes de pasar con el siguiente grupo, que también se quiere acercarse. ¿Ninguna pregunta?